La pedofilia no es una orientación sexual. En este video te vamos a explicar de forma sencilla por qué la pedofilia no puede ser considerada una orientación sexual. Para comenzar, vamos a definir qué es una orientación sexual. La orientación sexual es un componente de la personalidad sexuada y alude a la atracción erótico-afectiva que una persona siente por otra persona, de uno u otro sexo o de ambos, atracción que es manejada mediante el acuerdo de las partes involucradas libremente, sin violencia ni coacción. En este sentido, vale aclarar que solo existen dos sexos humanos, machos y hembras, que devienen en diferentes géneros en un proceso de construcción psicosocial sexuado. Este proceso biopsicosexual de la orientación sexual se inicia durante la concepción, al iniciarse la constitución del sexo del feto y pasa por el desarrollo integral de la persona, para terminar con la muerte. Es un proceso histórico dialéctico desde el punto de vista de la persona, su historia individual y desde una época y un momento histórico colectivo, que le da el marco y el contexto a ese desarrollo, la historia colectiva. En el ser humano, el deseo sexual está determinado por tres dimensiones diferentes: estructuras neurofisiológicas, disposición cognitivo-emocional y presencia de estímulos sexuales efectivos capaces de desencadenar el deseo sexual. Los avances actuales de la neurociencia han permitido identificar alteraciones en áreas cerebrales que desempeñan un importante rol en los aspectos cognitivos del deseo sexual y la inhibición conductual, las cuales se han atribuido al efecto negativo de eventos adversos durante el desarrollo prenatal o la primera infancia. La sexualidad anormal correspondería a un comportamiento sexual destructivo hacia sí mismo o hacia otros, que está asociada inapropiadamente a culpa o a ansiedad o es compulsiva. El término pedofilia, en griego pais, significa niño, y filia, amistad, data de 1890, cuando el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, en su obra Psicopatías sexuales, describe diferentes modelos psicopatológicos relacionados con diferentes preferencias sexuales. La pedofilia es una parafilia, concurso crónico, que se define ante la presencia de necesidades sexuales intensas y recurrentes y fantasías que producen excitación y que comprenden alguna forma de actividad sexual con un niño pequeño. Estas deben estar presentes por lo menos durante un periodo de 6 meses. Deben producir malestar o deterioro de diferentes áreas de la actividad de la persona y quien la padece debe tener al menos 16 años, así como ser al menos 5 años mayor que el niño. Presenta periodos de abstinencia con episodios pedofílicos. Parafilias son trastornos sexuales persistentes o recurrentes caracterizados por fantasías sexuales especializadas e impulsos intensos y actividades sexuales divergentes de las conductas consideradas normales dentro de una cultura y una época determinada. El objeto de la fantasía o del acto perverso implica personas degradadas, reducidas o deshumanizadas. Estas actividades generalmente se enfocan en la humillación de sí mismo o del compañero, en niños o en otras personas que no den consentimiento u objetos no humanos. Algunas investigaciones determinaron que los cerebros de los pedófilos tienen un cableado diferente a los de los que no lo son, algo así como si fuesen cables cruzados en el cerebro. Se habla de pedofilia a nivel general, siendo esta clasificada como parafilia según explicamos, pero existen también otros términos que implican directamente la comisión de delitos contra la integridad sexual de niños,
el término pederastia, y también existen distinciones que implican diferenciaciones por preferencias de edad. Pedofilia es el interés en niños o niñas prepúberes hasta los 7 o 9 años. Hebefilia es la atracción del adulto hacia niños de entre 11 y 14 años. Y la efebofilia es interés físico y sexual en adolescentes mayores de más de 15 años. Más allá de esto y todas las clasificaciones que puedan existir, no deberíamos abrumarnos por un juego de palabras que lo único que hace es generar más confusión y darle más espacio a estas personas perversas. Pedofilia y todo lo que ésta implica, incluyendo todos los términos que a ésta hagan referencia, no es o no son una orientación sexual. Una orientación sexual, como ser la homosexualidad o la heterosexualidad, conlleva la aceptación de dos partes. Se genera un vínculo que no implicaría consecuencias negativas en el físico y en la psiquis de las personas a medida que crecen. No son enfermedades o trastornos, como sí lo es la pedofilia. Los pedófilos saben que los niños no tienen la capacidad de comprender o corresponder ante sus deseos sexuales, por lo que sus actos implican abuso sostenido y violencias. Si fuese una orientación sexual, no deberían generar en la otra parte los efectos que científicamente demostrados están que generan. En la pedofilia solo hay interés de una de las partes, la parte del adulto con trastorno psiquiátrico. La biología de los niños no les permite a ellos manifestar un deseo sexual como estos adultos perversos pretenden o imaginan. Las consecuencias en la salud tanto física como psíquica de los niños perduran para toda la vida y se van manifestando a medida que esos niños se van desarrollando, llegando en algunos casos a causarles problemas en su adultez. En los niños y niñas genera confusión, miedo, sufrimiento emocional, acercamiento negativo a la sexualidad y secuelas traumáticas a futuro por el daño físico, psicológico y sexual que se les infringe. La pedofilia conlleva para la persona que la presenta aspectos mentales, físicos, sociales, éticos, morales, institucionales, legales, de actitud, de acciones, de educación sexual, de violencia, de control de las pulsiones propias, de abusos, de manejo de los límites, de valores de género y otros aspectos. Hay dos tipos de pedofilia, una primaria o esencial muy arraigada en el sujeto y otra secundaria que aparentemente se activa por factores circunstanciales. La pedofilia hace mal, es una perversidad, es un trastorno. Los pedófilos son conscientes de que hacen daño y saben perfectamente que este trastorno no encuadra en la definición de orientación sexual. Sino, ¿por qué los pedófilos tienen manuales donde enseñan a sus pares a engañar y coaccionar a los niños para que accedan a sus deseos? Sí, como escucharon, los pedófilos tienen técnicas que utilizan y se van enseñando unos a otros para lograr la respuesta que ellos pretenden de parte de los niños. Estos manuales del terror y la perversión fueron encontrados en allanamientos de operativos policiales en el mundo. Si fuese una orientación sexual, no haría falta de ningún manual para engañar, porque las orientaciones sexuales involucran a dos partes que consienten, lo que no es el caso de la pedofilia. Entonces, desde el punto de vista científico, desde la medicina, la biología, la psicología, no es posible determinar la pedofilia dentro de una orientación sexual, aunque los pedófilos pretendan que sea aceptada como tal. Sus argumentos nunca van a alcanzar el nivel científico, porque justamente es la ciencia la que define que no es una orientación sexual, sino que es una preferencia trastornada y perversa de un adulto, preferencia que no emana ni puede emanar de la niñez.
desde el punto de vista jurídico, tampoco es una orientación sexual, sino que llevada a la conducta sexual respecto de menores es un delito. En Argentina, incluso la posesión de material gráfico o fílmico de explotación sexual infantil, mal llamada pornografía infantil, es considerada delito, por lo que si existe algún pedófilo que no haya cometido actos directos respecto a un menor, pero tuviese en posesión este tipo de material para satisfacer sus perversiones, también es un delincuente. Queda claro que la pedofilia y la pederastia no es una orientación sexual. Debemos estar muy atentos porque existen agrupaciones que poco a poco van insertándose y mezclándose en grupos de la comunidad LGTBIQ+, en un intento de mimetizarse como camaleones y buscando la aceptación de esta perversidad, incluso mostrando banderas similares a las de la comunidad trans o la bandera de la pansexualidad. Por ejemplo, los denominados MAP, que intentan hacer creer que se basan en el amor inocente de adultos hacia menores y, según ellos, sin hacer daño. Hay que prestar atención para no caer en la trampa de su doble discurso. Solo léanlos en los chats de foros donde intercambian ideas y notarán que entran en contradicciones y razonan con una lógica que es ilógica y carente de sustento. La forma como se justifican o excusan son realmente enfermizas y perversas. Es un trastorno egoísta que solo les importa satisfacerse a ellos mismos sin importarles los daños que ocasionan. Saben lo que hacen, saben que es dañino. La pedofilia no es una orientación sexual.